Detrás de cada gol hay una historia. Detrás de cada partido un movimiento. Es más que fútbol. La Logia Futbolera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de La Logia Futbolera. Mi nombre es Milo, su host de confianza. Seguramente ya me vieron por ahí haciendo contenido deportivo en Instagram, TikTok y cualquier otra red social donde podamos hablar acerca de lo que nos gusta, que es el fútbol, por supuesto, sí o sí. Les quiero contar, este es el episodio piloto. En los medios de comunicación llamamos episodio piloto en radio, televisión y, bueno, de hecho también para las series. Si tenés cualquier servicio de streaming, podés ver que en tus series favoritas el primer episodio podría decir episodio piloto o episodio 1. No todos lo tienen. Antes se hacía un poco más y se le denomina piloto porque es el episodio número 1 siempre se graba. Se hace un análisis, es como que se pusiera a prueba. Si al final les termina de convencer a los productores, pues lo sacan al aire. Si no, pues no lo sacan al aire. Hay muchos pilotos que se han quedado como eso, como un episodio piloto. Pero en este caso, como yo soy el mismo productor, pues seguramente este episodio piloto va a salir al aire. Bueno, y la Logia Futbolera nace de la necesidad de platicar del fútbol como un tema integral, no solamente como una distracción, sino los impactos que tiene de forma social, de forma política. De hecho, hay muchas historias que les voy a contar. Les vamos, ¿va? Ya para los que no me conocen todavía muy bien, pues yo trabajo en la radio. En la radio usualmente utilizamos el plural. Acá en un podcast no es necesario y yo les voy a contar historias deportivas que hayan marcado a algunos equipos, regiones, países. El fútbol ya pasó de ser simplemente una distracción y un deporte a una forma de vida y hay muchas personas que prácticamente nos dedicamos a él al 100% y vamos a platicar en esta logia donde ustedes se han de preguntar por qué logia si solo estás vos en este momento. Sí, en este momento solo estoy yo. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener invitados, vamos a platicar de historias, de equipos. En unos días ya vamos a tener las narraciones en vivo de los partidos de fútbol, así que los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube o de Spotify, dependiendo de donde nos estés escuchando. Y en todas mis redes sociales aparezco como Milo Galindo, @Milo Galindo. Seguime en TikTok, ahí hago contenido para TikTok, que son videos más cortos, donde platicamos tenemos el chismecito futbolero, hacemos entrevistas en los estadios y pues platicamos acerca de lo bonito del fútbol en otro formato, son videos más cortos. Aquí pues nos vamos a discutir historias y vamos a platicar acerca de fútbol a grandes rasgos. Hoy vamos a platicar acerca de la tragedia de Múnich, uno de los días más tristes en la historia del fútbol. ¿Qué fue lo que pasó en la tragedia de Múnich? Para darte contexto, estamos hablando del 5 de febrero de 1958. Es el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Europa, que actualmente se conoce como Champions League. Ese día el Manchester United enfrentó a la Estrella Roja de Belgrado. Para dar también un poco de contexto histórico, Belgrado es la actual Serbia y en ese momento era la capital y la ciudad más grande de la antigua Yugoslavia. Manchester United llegó a Belgrado, hicieron su partido. El partido de ida lo había ganado Manchester 2-1 y en este partido de vuelta, al final de los 90 minutos, el resultado fue 3-3, por lo cual el pase a la semifinal era para el Manchester United, el equipo de Inglaterra. Se iban a enfrentar al AC Milan, que es el otro equipo que se había clasificado a la semifinal de esa Copa de Campeones de Europa, así se llamaba anteriormente la Champions League. Te lo estoy aclarando porque por ahí se puede confundir con Europa League y no, era la copa que actualmente conocemos como Champions. Bueno, ¿qué es lo que sucedió? Esto que te estoy contando, este partido se dio el miércoles 5 de febrero. Al día siguiente, el 6 de febrero, el Manchester pues ya estaba listo para salir. Saliendo de Yugoslavia pasa algo bastante particular. Johnny Berry, que era un jugador del Manchester United, perdió su pasaporte. Estabas en la antigua Yugoslavia, eras inglés y tenías que irte de vuelta, pues los yugoslavos no lo querían dejar ir. Era comprensible y después de alguna discusión, algunos problemas, se tardaron 1 hora y le dieron viaje. Le dijeron, bueno, Johnny, ya sabemos que sos inglés, vinieron a empatar aquí, nos clasificaron, así que dale, andate. Cuando le dieron permiso, cuando dejaron a Johnny Berry salir,
En ese momento, el piloto del vuelo 606, que era el vuelo que iba a llevar a Manchester de Yugoslavia a Inglaterra, ya tenía la orden para hacer una parada técnica, o bueno, digámosle una escala, porque parada técnica aquí en Latinoamérica es algo similar, pero generalmente es ir en toda la carretera, parando en el carro, en las gasolineras. Hasta ahí vamos bien. Solo que aquí en Latinoamérica se compra otro tipo de producto, no precisamente gasolina. Entonces, vamos a decir una escala. Hicieron una escala. Bueno, ya tenía el piloto, ya tenía permitido hacer una escala en Múnich. ¿Para qué iba a hacer esa escala en Múnich? La idea era que pudieran cargar nuevamente combustible y así poder volar de Múnich a Inglaterra, que era la idea para poder terminar este viaje. Esto fue un día después. El partido fue un miércoles 5 de febrero. Esto que te estoy contando, el día del vuelo, donde se perdió el pasaporte, donde pues ya les habían dado la instrucción de hacer la parada técnica o la escala en Múnich. Esto fue el jueves 6 de febrero. Bueno, se suben al avión, todos despegan, llegan a Múnich, cargan el combustible y a partir de ahí pasa lo inesperado. Saliendo de Múnich, el capitán James Stein hizo 2 intentos de despegue. Me vas a preguntar, 2 intentos, es bastante extraño. Ahí comienza la parte más extraña de esta historia, porque normalmente si vos estás en un aeropuerto, si estás esperando que tu vuelo salga a algún lugar, y la primera vez que intentas despegar el avión pasa algo que no te permite despegar, ya entras como en tensión pensando qué está pasando, por qué mi avión no está despegando. Pues pasó una vez y la segunda vez el avión tampoco pudo agarrar vuelo. Para ese momento ya estaban alertadas las personas de la torre de control, que se comunicaron con el capitán, que en ese momento era James Stein. Se comunicaron, James envió a su copiloto a revisar y se dieron cuenta que había un exceso de potencia en uno de los motores. Según los testigos y las personas que estaban en la torre aérea, pues ellos discutieron, platicaron acerca de esto y al cabo de unos minutos parece, según relata la historia, porque leí algunos documentos, vi algunos videos y me informé respecto a esto, que en la torre de control no habían llegado a una decisión final, pero le dijeron, mira, a pesar de que detectaste que hay algo por ahí que no está bien, que es un exceso de potencia en los motores, ustedes que sepan de aviones me dirán qué significa eso, porque no tengo idea, pero en la torre de control no estaban al 100% convencidos y le dijeron, bueno, estaban ellos discutiendo y la voz de mando de la torre de control le dice, mira, ¿sabes qué? Dale viaje, es arriesgado, pero si querés dale viaje. Y James dijo, bueno, tal vez la tercera es la vencida y nos vamos. Al momento de que hace el ascenso, según los reportes posteriores a este día, según reportes que se dieron después de esta fecha, nos dicen que nadie se había percatado de la presencia de hielo en las alas del avión. Y esto había sido porque ningún operario había limpiado el avión en esa mañana. Esto me causa a mí no solo dudas, sino me parece que la historia no termina de ser verídica, porque este avión ya había salido de Yugoslavia a Múnich. Y pues en ese tramo no habían, o por lo menos de lo que yo investigué, no se había dado ningún percance en el avión. Según cuenta la historia oficial, las personas de la torre de control le dijeron al piloto, se me olvida su nombre, es James. Le dijeron al piloto, ¿sabes qué? Dale viaje, no vemos que haya nada malo y decide emprender el vuelo. Ya te imaginas qué va a pasar. Y bueno, va el vergazo. Emprende el vuelo, el avión comienza a elevarse. Todos los tripulantes para ese momento ya estaban asustados. Evidentemente, ya tu avión intentó despegar una vez, decís, ¿qué onda? Ya te pones tenso. 2 veces ya te preguntas, ¿qué putas está pasando? Y en la tercera, yo no entiendo qué les pasó a los jugadores de Manchester. Yo hubiera intentado por lo menos hablar con parte de la tripulación y decir, miren muchachos, ¿qué está pasando? Yo siento que, no sé, yo hubiera intentado platicar o ir a la cabina a tocar, no sé, porque ya era bastante extraño para ese punto. Todos los tripulantes pues, estaban asustados, nerviosos, habían sospechado que algo no iba bien.
Después de haber sentido que el avión en el segundo intento de vuelo había patinado en la pista, estaban más preocupados. A ellos, según dice el archivo oficial, pues no tuvieron más remedio que esperar. Yo, como te digo, hubiera hecho algo, un escándalo, no sé si un escándalo, pero por lo menos si hubiera preguntado, miren muchachos, siento que aquí hay algo que no cuadra, no es normal. ¿Qué influyó ese día para que este tercer intento no fuera exitoso? La pista del avión estaba congelada, había mucho viento y sobre todo las decisiones cuestionables del capitán, cuestionables es un buen adjetivo, hicieron que a las 3 de la tarde en el tercer intento fuese el inicio de la tragedia. El avión no ganó la altura necesaria y al momento de despegar se estrelló y se partió a la mitad, se quedó en llamas. Pero pasó algo increíble. El arquero Harry Gregg, que no sabemos hasta el momento si tuvo suerte o no, bueno, de hecho tuvo suerte. Bueno, tal vez no porque al final falleció. Al momento que el avión se partió a la mitad, salió expulsado y cayó obviamente a la acera. Y a pesar de las heridas, a pesar del dolor y la conmoción, se levantó y decidió ir a rescatar a sus compañeros. Después de ir a buscar a las personas sobrevivientes en este accidente, el arquero irlandés, que también había participado en la selección nacional, logró rescatar a 5 tripulantes y a partir de ahí se le conoce con el sobrenombre del héroe de Múnich. Si en algún momento de la historia escuchaste el sobrenombre, el nickname, el héroe de Múnich, pues es Harry Gregg, porque le salvó la vida a 5 personas, que no es una acción menor. De hecho, es algo más que importante. Sí, como hacer una acción menor, acabas de salvarle la vida a 5 personas. En medio del caos, en medio de la incertidumbre, llegó el apoyo, llegaron las autoridades, los servicios de emergencia, solamente para encontrar algunos cuerpos tirados sobre el asfalto, cuerpos quemados. Encontraron una escena desalentadora. Habían muchos heridos que fueron trasladados al hospital local, unos tuvieron suerte y sobrevivieron, algunos otros perdieron la vida días después. En Manchester todos estaban consternados, atónitos, imagínate que tu equipo sufra un accidente después de un momento que era festivo, venían de clasificarse para las semifinales de la Copa de Europa, de la Copa de Campeones de Europa, pero más allá de eso, la parte humana de perder personas, de saber que por ahí hay un jugador, una familia, personas que has visto recurrentemente o de repente el equipo completo que vas a ver cada domingo sufre este accidente, pues todos en Manchester, en Inglaterra y en Europa en general estaban consternados. Matt Busby, el director técnico del Manchester United, salió a enviar un mensaje. El mensaje era: damas y caballeros, les hablo desde una cama en el hospital de Múnich. Después del accidente sufrido hace aproximadamente un mes, les gustará saber que los jugadores que quedan y yo mismo nos estamos recuperando poco a poco. Matt Busby, no sé si lo tenés dentro de tu listado de técnicos históricos, no sé si lo ubicas en términos de historia, pero Matt Busby probablemente haya tenido un cuerpo técnico y una dinámica que posiblemente haya sido una de las más exitosas. Este Manchester de 1958 era catalogado como uno de los equipos promesas. Su promedio de edad estaba rankeado de 18 a 24 años, si no estoy mal. Era el promedio de años y dentro de estos jugadores habían nombres que hoy en la historia son gigantescos. Uno de ellos, no tengo ni por qué presentártelo, Bobby Charlton, estaba en ese accidente y ahora te voy a contar qué pasó con él. Es importante hablar también de Matt Busby porque hubo una generación de jugadores que los llamaban los Busby Babes, algo así como los Believers, pero estos eran de Busby. Estos no se dedicaban a ser fans, sino eran atletas que Busby forjaba en las canchas. Estos Busby Babes fueron una generación que comenzó al final de los años 40 y todos los años 50, con este promedio de edad de 18 años hasta los 20, 22 años. Matt Busby llegó a forjar muchos muy buenos jugadores y por eso el Manchester United de esa época era considerado como una de las promesas de equipo más grandes a futuro, porque ya se estaban viendo los resultados del equipo
que en ese momento estaba jugando la Copa de Campeones de Europa. De hecho, Manchester United fue el primer club inglés en disputar la actual Champions League o la antigua Copa de Campeones de Europa. Bueno, esto me recuerda por qué te estoy hablando hoy de esta historia. Seguramente ya se dieron cuenta que yo no le voy a Manchester. Le voy a Liverpool. Me gusta mucho cómo juega Liverpool. Y cuando este podcast salga al aire, esto ya habrá pasado más o menos una semana, pero acaba de ser el clásico inglés Liverpool-Manchester. Y estaba buscando algunos datos porque mi idea inicial era hacer un video corto para TikTok respecto a algunos goles de los clásicos de Liverpool y Manchester, pero me encontré con esta historia que ya la conocía, pero no había profundizado en ella realmente. Profundicé en ella, me pareció muy interesante porque es un parteaguas, no solo para Inglaterra, sino para el club Manchester United, que es uno de los clubes más grandes a nivel mundial. Finalizando con lo de Matt Busby, una de las grandes aptitudes que se le marcaba a Busby era que la mayor parte de juveniles que llevaba al club, después de jugar unas temporadas en el equipo juvenil, lo subía al equipo mayor y terminaban siendo absolutos cracks. Es una de las atribuciones que se le da a Matt Busby. Te cuento que Johnny Berry y Jackie Blanchflower, qué buen apellido, Milo Blanchflower, estaría pelado. Ellos, Johnny Berry, pues es el jugador que te había contado, que había perdido el pasaporte y no hemos llegado a la conclusión, te digo, no hemos, porque yo me estudié el caso y he visto que personas también lo han visto, no se ha llegado a la conclusión. Si no hubiera perdido el pasaporte, no sabemos qué hubiera pasado, si el vuelo hubiese sido directo a Inglaterra o si aún así hubieran ido a Múnich. Lo que sí sabemos es que probablemente algo distinto hubiera pasado porque fue una hora de retraso. No sabemos para ese momento si el avión ya tenía el motor en marcha y por eso fue que perdió combustible. No sabemos realmente esta parte de la historia. La estuve investigando y no hay datos fehacientes de qué pudo haber pasado. Bueno, te cuento, Johnny Berry, después de todo lo que sucedió, sobrevivió. Ya no pudo jugar al fútbol porque lamentablemente se rompió el cráneo y tuvo pérdida de memoria. Un mes después de la tragedia, comenzó a recuperar el conocimiento. Él dice que ya no se acuerda de la parte de los momentos anteriores al accidente. Creo que puede ser algo positivo para él. Se está ahorrando un trauma al final, entonces creo que para él terminó siendo positivo. Está vivo o estuvo vivo después del accidente porque murió en el 23 de septiembre de 1994. Murió a los 68 años tras sufrir un infarto. Todavía vivió algunos añitos más y pues espero que se le haya pasado bien y haya muerto feliz. Por su parte, Jackie Blanchflower tampoco pudo volver a jugar porque este cuate sí le fue, bueno, yo no sé qué es peor, una ruptura de cadera, porque eso ya no te permite caminar, o una ruptura de cráneo. Si hay algún doctor por acá que nos comente cuál de las dos lesiones, de cuál de las dos lesiones es más factible recuperarse. Yo considero que Jackie Blanchflower, cuando tuvo ruptura de cadera, me imagino que ya no volvió a caminar y por ende pues ya no iba a jugar fútbol, pero una ruptura de cráneo, lo que le pasó a Berry, imagino que sí o sí te dejar algún daño cognitivo porque se rompió el cráneo, quiere decir que tu cerebro pegó con la cavidad craneal. Yo no soy doctor, entonces si hay algún doctor o alguien que sepa de traumas que nos pueda contar, se lo voy a agradecer bastante. Pero mucha, estoy algo sediento. ¿Qué pasó después? En las investigaciones se había dicho que el piloto James Stein había sido el culpable. Más tarde dijeron que el accidente había sido causado por la formación de aguanieve al final de la pista. Sí fue por eso, pero también porque el piloto ya la había cagado 2 veces y decidió que la tercera vez iba a funcionar, lo cual no pasó. Según el informe oficial, esto era lo que causaba la desaceleración en el avión, esta parte del aguanieve que estaba implicada. Esto impidió que volviese a subir a una velocidad de vuelo segura, a pesar de las conclusiones que se dieron en ese momento por parte de la torre de control y este brother James, que era el piloto aviador. Yo me imagino, porque tampoco soy piloto,
pero a mí me da mucha lógica que si algo de esto sucede, dentro de las descripciones de la historia encontré esta frase que fue la que me llamó mucho la atención, que dice, que es la que te acabo de leer, lo que causaba la desaceleración en el avión era el aguanieve que se encontraba al final de la pista. Me imagino yo que como piloto aviador tendrías que saber qué podría causar cierta reacción en tu aeronave. No sé, esto me lo estoy imaginando ahora. Si hay algún piloto también que me diga, sí, esto puede ser, este brother simplemente no le interesó o bueno, estaba jugando a ser Dios, no sé, etcétera, etcétera. A pesar de las conclusiones de Alemania Occidental, ¿por qué Alemania Occidental? Porque el desastre fue en Múnich, ellos estaban a cargo de la investigación, llevó un proceso jurídico en contra de James con toda la razón, a pesar de que habían testigos del accidente que exculpaban al piloto. Y esto ya no lo entiendo, porque después de hacer 2 intentos, todavía tratas una tercera vez, te salió mal. Ah, bueno, lo increíble, porque yo no les había contado que James, el piloto, sí salió vivo del accidente. Él salió vivo, o sea, de hecho salió ileso. Solo cagó a todos los demás. Y yo no entiendo por qué los testigos todavía intentaban exculpar al piloto, si ya había intentado lo suficiente. Y bueno, me parece que yo no lo conozco, yo no sé de procesos de aviación, pero me da toda la lógica de que James tuvo mucho que ver acá. Hay una parte de la historia donde nos dice que James cambió de lugar con el copiloto, que era una acción prohibida por parte de la aerolínea. ¿Por qué cambiarías de lugar con el copiloto? Por algo es un copiloto, por algo vos sos el piloto. Entonces no me hace ningún sentido, pero habían personas que simplemente querían exculpar a James en este momento. Tampoco es que tenga nada personal contra James. Yo sé que no me está escuchando porque, adivinen qué, ya no está vivo. Sí, murió en 1975. Sí, por eso es que no me está escuchando. Si no, seguro estaría escuchando este podcast, así como ustedes. Buena onda por estar por ahí conectados y escuchando esta historia futbolera bastante interesante. La defensa de las autoridades alemanas tomaron como prueba una fotografía del avión que fue publicada en los medios de comunicación después del accidente. Y en esta foto, la foto fue tomada antes del accidente. Fue publicada días después, pero fue tomada antes del accidente. En esta foto no se veía nieve en la parte superior de las alas. Cuando revelaron el negativo se dieron cuenta de este detalle, es lo que les decía hace un momento, si el avión había viajado de Yugoslavia a Múnich, se me hace muy difícil creer que había un problema específicamente en las alas del avión porque ya había hecho un viaje. Otra cosa es que es extraño cómo el gobierno alemán comienza como a hacer una trama bastante compleja acerca de un accidente donde pues al final, si tuviste la culpa, tuviste la culpa. Realmente no sé dónde es James, por ahí voy a ver si tengo el dato. No creo que haya sido alemán, pero fue juzgado en Alemania. Lo más increíble es que este proceso legal duró 10 años. Al finalizar los 10 años, en 1968, le dan la noticia al capitán James Stein que había sido absuelto. No se le dio ninguna responsabilidad criminal. Y después de esto, quienes sí tomaron una acción fueron los de la aerolínea y lo despidieron. Él se jubiló y murió en 1975 con 53 años como consecuencia de un paro cardíaco. ¿Cuál es el resultado de ese fatídico día en Múnich? 7 futbolistas del Manchester United que viajaban en el avión murieron en el acto. Duncan Edwards, una de las promesas que tenía el Manchester, sobrevivió al accidente en el momento, fue trasladado al hospital y días después, lamentablemente, perdió la vida a sus 21 años. Después de este accidente, Manchester United tuvo que ser reconstruido completamente y toda esta nueva era de Manchester la hicieron girar en torno a Bobby Charlton, que te había contado que estuvo en el accidente. Bobby Charlton fue uno de los sobrevivientes de 1958. Para que lo tengas por ahí como un dato, que hoy siendo reconocido por la FIFA como el mejor jugador inglés de la historia, también sobrevivió el accidente del 58. Es un buen dato para tener en cuenta.
Bobby Charlton ganó el premio al mejor jugador europeo en 1966. Este premio hoy lo conocemos como nada más y nada menos que el Balón de Oro. También estuvo considerado dentro de los mejores futbolistas del siglo XX. Otro dato que seguramente les va a gustar a todos los fanáticos por ahí de los datos 100% futboleros es que Old Trafford fue conocido como el Teatro de los Sueños gracias a Bobby Charlton porque él lo bautizó de esa forma. Sin Charlton no hubiera existido el Teatro de los Sueños. Bueno, sí el estadio, pero no el sobrenombre. Después de este accidente, pues la liga continuaba, los torneos no pararon y tenían su siguiente partido de la liga contra el Sheffield Wednesday. Era el partido siguiente después del accidente y Manchester pues armó ahí un equipo como pudo, que increíblemente ganó 3-0 ese siguiente partido y todos pensaban que esta racha de buen fútbol iba a continuar, que no fue del todo falso, porque pues ya al cabo de las temporadas continuó la racha de buen fútbol de un Manchester que dominó en esas épocas parte de Europa, pero en esa temporada, al momento del accidente, Manchester iba cuarto de la liga, finalizando la temporada terminó noveno de la liga. Y aunque parezca increíble, en esa misma temporada de 1958 se metió a la final de la FA Cup, aunque la perdió contra el Sunderland. No estoy mal, ahora se los voy a confirmar. Permítame. No, la perdió contra el Bolton Wanderers por 2-0. Esta fue la final de la FA Cup. Yo me atrevo a decir que para 1958 probablemente era más importante la Premier League y la FA Cup que la actual Champions League, porque la Champions League era un torneo que venía conformándose y la FA Cup, siendo el torneo más longevo de la historia, pues siempre ha tenido una importancia bastante fuerte en Inglaterra. Debido a la tragedia, la UEFA invitó a Manchester en la siguiente campaña, en la temporada 58-59, a la Copa de Europa, la actual Champions League. Ya Manchester United se estaba preparando para la siguiente temporada, pero antes de comenzar el torneo le dijeron, mira, fíjate que no cumplís con los requisitos, que es cierta cantidad de puntos o estar en cierta posición en la tabla de posiciones, y como no es parte del formato del torneo, no vas a poder participar. Y todos en Manchester así como, ustedes me invitaron por el accidente, idiotas. Y la UEFA solo así como sí, pero mejor no. Y bueno, la UEFA se hizo un enredo y al final prácticamente le negó la participación porque no se lo consideró, sino no había clasificado, pero ustedes lo invitan. Entonces es como la UEFA, ya saben cómo funciona la UEFA. Matt Busby retornó al cargo de entrenador en la temporada siguiente, o sea, en 1959. Regresó nuevamente a ser el entrenador del Manchester United y la generación de los nuevos Busby Babes incluyó a George Best, que fue uno de los jugadores que contribuyó a ganar la Copa de Europa 10 años después con Matt Busby en el banco. En 1968, 10 años después de la tragedia, Manchester United se lleva la Copa de Campeones de Europa, Champions League en este momento. Este 6 de febrero del 2025 se cumplen 67 años de la tragedia de Múnich y seguramente va a ser conmemorado en Manchester como lo suelen hacer los ingleses, con flores, haciendo homenajes póstumos. Tienen esta cultura futbolística. Bueno, y hasta acá la historia de la tragedia de Múnich, que a mí me deja pensando muchas cosas, sobre todo me da la impresión de que es una tragedia que se pudo haber evitado. También me quedo con la pregunta, ¿hubiera pasado algo distinto si Johnny Berry no hubiera perdido el pasaporte y no se hubieran atrasado a esa hora? Pues no lo sé. Y una de las cuestiones más extrañas, misteriosas en esta historia es por qué el gobierno alemán después de 10 años exculpó al piloto. ¿Será que sí hubo una investigación o por qué al inicio de la misma investigación comenzaron a hacer un nudo bastante extraño? Pues a mí me quedan por ahí esas preguntas. Es una historia futbolera que me gusta mucho. Es una tragedia. No me van a creer que soy negativo. Bueno, sí, un poco pesimista tal vez, pero no negativo. Y no es que me guste por la tragedia, sino porque es una historia que nos alimenta un poco el acervo futbolero, sí o sí. Bueno, hasta aquí para este episodio. Les iba a contar otra historia acerca de una tragedia más contemporánea. Estoy seguro que ustedes ya están
más o menos imaginándose cuál. Pero no quiero hacer los episodios tan largos porque después ya no son tan digeribles y uno se puede aburrir. Entonces nos vamos a mantener en una cantidad de tiempo para poder disfrutar de estas historias. Síganme en TikTok, ahí subo contenido distinto al de YouTube, historias cortas acerca de clubes, futbolistas, goles, partidos épicos, todo lo que sea concerniente a fútbol. En todas mis redes sociales me pueden encontrar como Milo Galindo y en Spotify y en YouTube me pueden encontrar como Milo o La Logia Futbolera. Somos porque sos vos y soy yo, son ustedes y soy yo, los que disfrutamos del fútbol, de las historias del fútbol y nos encanta compartirla. Ya sabes, si te gustan las historias futboleras, dale like, compartí y contame en los comentarios, ¿vos crees que se pudo haber evitado este accidente? Mi nombre es Milo y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¿Nos escuchamos o nos vemos? Espero que puedan ver mucho fútbol en estos días. Me cae mi agua.